de rabiosa actualidad, puesto que las plataformas en línea han sabido tomar una posición central en las relaciones de consumo. Un estudio de la UNCTAD de 2021 sobre la economía digital identificó que el 90% de capitalización bursátil hoy en día de la economía digital se encuentra en manos de plataformas. Y si bien las plataformas han llevado a los niveles de bienestar del consumidor mucho más de lo que podría esperarse, es cierto que suponen también unos retos, no solo para los consumidores, sino también para las agencias. Y estos retos se sitúan tanto en la información que recibe el consumidor, cómo el consumidor la aprende y la hace propia, cuáles son los términos y condiciones que establecen las plataformas y cómo gestionan su modelo de negocio, especialmente en cuanto a la publicidad. Hay otros aspectos de las plataformas que son interesantes para el panel de hoy, como son la seguridad de productos, de los productos que se comercian en línea o la protección de datos de los consumidores por parte de las plataformas. Otra vertiente importante es la solución de controversias y las plataformas tienen un nutrido sistema y sofisticado además de solución de controversias transfronterizas, que también ha sido relevante en el panel anterior. Y por último, también es interesante debatir o intercambiar sobre la responsabilidad de las plataformas en la relación de consumo que se celebra en ellas. Serán interesantes tanto las iniciativas nacionales como la cooperación transfronteriza en materia de protección del consumidor y plataformas. Permítame, sin más dilación, que dé la palabra al primer orador de nuestra mesa redonda, que es el señor Edi Alcántara, presidente ejecutivo de Proconsumidor, abogado, politólogo y comunicador. Cuenta con una maestría de Derecho Constitucional y otras especialidades en diversas ramas del derecho y la política que abarcan procedimiento civil e interpretación del Código Procesal Civil de la República Dominicana. Sin más dilación, señor Alcántara, la palabra es suya. Gracias, Arnau. Buenos días por conducto de usted. Saludar a todos los presentes y los que están a través de la plataforma en el día de hoy. En la introducción vi o escuché, mejor dicho, detenidamente cómo Arnau decía que es un tema de rabiosa, yo diría de rabiosa discusión, porque ha sido el estandarte de nuestra gestión y en el día de ayer nosotros lo manifestábamos en la mesa en la que estábamos la mayoría de los representantes de las diferentes agencias, miembros del Foro Iberoamericano. Y a nosotros nos queda solamente orientar en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico cuando el proveedor se encuentra en territorio. Porque cuando el proveedor se encuentra fuera de territorio, nosotros, ninguna de las agencias nuestras tiene un mecanismo de aplicación desde el punto de vista normativo para exigir el cumplimiento de una transacción en la que él faltó frente al consumidor. No hay una forma desde el punto de vista legal. Y por eso siempre he abogado porque nosotros procuremos crear mecanismos que nos conlleve a todos a comprometernos, por lo menos desde el punto de vista regional, comenzando por ahí, para que cada agencia actúe como una especie de entidad rogatoria en el que en su territorio, si el proveedor transó con un consumidor fuera de él, entonces puede exigirse el cumplimiento a través de un enlace de comunicación y de procedimiento del punto de vista convencional. Y que todos asumamos el compromiso de que este mecanismo pudiera funcionar. Porque de lo contrario, nos vamos a mantener única y exclusivamente en el aspecto de la orientación al consumidor en nuestro territorio, en el que tengamos que decir, tiene que tener cuidado con la transacción, tiene que estar convencido de que el producto que va a adquirir
tenga todas las características por el cual usted motivado pagó, y hacer conciencia de que en caso de algún tipo de estimación, pues sencillamente las agencias de nuestros estados no tienen la facultad del punto de vista de la ejecución procesal, normativamente hablando, para poder restituir ese derecho afectado, porque no lo hay. Toda transacción conlleva riesgos. Los tribunales de los diferentes países nuestros están copados de procedimientos, de demandas, de exigencias, sencillamente porque siempre una de las partes al momento de transar procura obtener mayores ventajas que la otra. Porque si no existiera el malsano interés de una de las partes, los tribunales de nuestros estados no estuvieran procedimientos, no estuvieran procesos y no estuvieran razón de ser. Existen porque se identificó que hay acciones malintencionadas de alguien siempre cuando va a ejecutar un proceso transaccional o cuando desea afectar en otros aspectos a una segunda o a una tercera persona. Y la Agencia de Defensa de los Derechos del Consumidor, en los casos de comercio electrónico, es la única, por lo menos en la República Dominicana, que tiene la facultad para poder, cuando el proveedor se encuentra en territorio, exigir el resarcimiento de un derecho. Es la única, porque los tribunales ordinarios nunca aceptan o dan como bueno y válido cualquier tipo de documentación que usted tenga que imprimir a través de la web como justificación de una transacción que conllevó la intervención de un proveedor en línea, que muchas veces no se compromete ni con la firma digital, que nosotros tenemos una normativa que la garantiza, que la acepta y que la declaró como buena y válida. Como abogado de casi 30 años de experiencia, nosotros hemos estado en los tribunales y cuando vamos con algún documento probatorio para tratar de defender el interés de nuestro cliente, y es la impresión de una factura para justificar que ciertamente hubo la transacción y que por ende nosotros estamos reclamando el resarcimiento de un derecho estimado, los jueces nunca terminan validando esa factura como elemento probatorio para ordenar ese resarcimiento de ese derecho. Por ende, en Proconsumidor, como insisten diferentes normativas que se han creado para tratar de proteger a los consumidores en lo que tiene que ver con comercio electrónico, solamente mediante los mecanismos novedosos que nosotros hemos creado es que hemos podido lograr el resarcimiento de esos derechos afectados al consumidor a través del comercio electrónico. Y muchas veces emitimos resoluciones que los tribunales, aún siendo ejecutorias, ni siquiera validan, porque esa es una realidad. Y por eso hemos tenido que apostar mayormente a la conciliación, creando un departamento de análisis que cuando se reciben las quejas o las denuncias, pues primero analizamos si hay lugar a que Proconsumidor pueda asumir eso como una reclamación. Exigimos la documentación sustentativa de esa reclamación para entonces iniciar un proceso de orientación tanto al consumidor como al proveedor. Y posteriormente emitimos el expediente al Departamento de Conciliación para que una especie de árbitro orientador pudiera analizar el trasfondo de la reclamación y el expediente y recomendar al proveedor y al consumidor el ponerse de acuerdo sobre la base de qué pudiera ocurrir en un tribunal ordinario. Porque no sé si ustedes saben, y sé que esto lo están grabando, pero siempre lo he dicho en los medios de comunicación, y aquí lo voy a decir. En la República Dominicana, tenemos una de las justicias más dilatoras que hay en toda América Latina. Un proceso de desalojo puede durarle hasta 10 años. Un proceso de reclamación puramente ordinario, civil, de resarcimiento de un derecho, puede durar hasta 14 años. Nosotros que tenemos una maestría en incidente civil, hemos sabido dilatar procesos de hasta 20 años. Por ende, el resarcir un derecho al consumidor
cuando es timado, sea por la vía electrónica, su transacción o por la vía convencional, pudiera durar entre 3 a 12 años. Y nosotros en Proconsumidor hemos creado un mecanismo que en principio generó crítica de todo aquel que entendía que los procedimientos de la ley, el reglamento de la ley, tenía que cumplirse de manera taxativa. Y nosotros decíamos, bueno, es que el objetivo fundamental es obtener resultados a favor del consumidor sin afectar a los sectores productivos del país. Y para eso tenemos que actuar con procedimientos novedosos que no afecten ni la Constitución, ni nuestras normas, ni las demás leyes sectoriales. Porque de lo contrario, el consumidor no se iba a ver interesado nunca, como ocurría en años anteriores, sin ánimo de que esto aparente ser una crítica. Nunca se iba a interesar en acudir a la institución. Y siempre le hemos dicho a los estudiantes de Derecho cuando hemos tenido que compartir con ellos alguna experiencia, ya sea a través de las aulas o de una conferencia, y le hemos dicho a los abogados que trabajan en la institución, es que las normas que están escritas nunca son actualizadas a la misma velocidad en que el delito aumenta, en que la malintención para obtener mayores beneficios frente a un segundo o un tercero aumenta. Porque en nuestros países, en la mayoría, a veces los legisladores creen que su papel es crear normas únicas y exclusivamente. No, tiene que ser vigilar permanentemente la adecuación y el avance del delito para proceder entonces a las modificaciones constantes de cada norma que se aprobó para prevenir o sancionar ese delito. Y eso es lo que nos lleva a decir que mayormente lo ideal, lo fundamental, haciendo uso de la lógica elemental, es crear procedimientos que no puedan entrar en controversia con la Constitución de las diferentes normas para que podamos obtener resultados. Eso lo hicimos con el tema del alcohol adulterado, eso lo hicimos, como lo decía ayer, con el tema del ácido sulfúrico y clorhídrico que nosotros le llamamos ácido del diablo, eso lo hicimos con la publicidad engañosa. Y aún a quienes les son oponibles las decisiones que tomamos, van a los tribunales de la República. Los jueces no encuentran mecanismos para poder revertir las decisiones que nosotros tomamos. Pero cada agencia, y es la recomendación que podemos darle a ustedes, tiene que concentrarse en la creación de mecanismos novedosos. Mientras los legisladores se acuerdan de que las leyes nuestras para proteger los derechos del consumidor hay que irlas reformulando y adaptando y adecuando a medida que avanza, en este caso la tecnología, y que avance el interés timador de una de las partes que nosotros llamamos proveedor en algunos casos, pues tenemos que crear esos mecanismos que no se contrapongan ni con la Constitución nuestra ni con las leyes para obtener resultados, porque de lo contrario llegará el momento en que nuestras agencias no tendrán razón de ser. Y yo decía en una ocasión en una universidad de la República Dominicana, en una conferencia, que también lo compartí en la mesa de la UNTAC, creo que fue en este mismo año, le decía, bueno, pero cuando en el año 2040, 2045, las transacciones por la vía digital lleguen a ser entre un 80 y un 90%, y que de ese 80 y 90%, el 66, el 67, el 68% de esa transacción, el proveedor se encuentre fuera de territorio y las agencias nuestras no puedan proteger los intereses de los consumidores de nuestros estados, ¿qué vamos a hacer con la institución? ¿Cerrarla? Cerrarla sencillamente, porque no hemos creado mecanismos para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores en esto que es la tecnología que avanza de manera vertiginosa y que nosotros hemos descuidado como Estado en los últimos 20 años. Ya para estando con la economía similar a la República Dominicana, le es más rentable siempre y cuando existe una buena voluntad del proveedor que se encuentra fuera del territorio. Le es más rentable adquirir productos fuera de territorio a través por la vía digital que en territorio. Por ende, el que tiene las habilidades de hacerlo acude mayormente a ese mecanismo. Y eso va creciendo de una manera tal
que la proyección que nosotros hemos dado entre 2040 y 2045, para que el 80 y el 90% ya sea todo por la vía digital desde el punto de vista transaccional. Pero a medida que vamos viendo cómo va avanzando la tecnología y las habilidades, cómo van arropando al ciudadano común de nuestros estados, yo creo que el 2040 es una fecha bastante arriesgada para nosotros confirmar eso. Y esa es nuestra realidad. En nuestro país, a la llegada nuestra por consumidor, hemos apostado en este caso más a la conciliación, como en la mayoría de los casos. Y hemos apostado también a la publicación, a la mediatización de las intervenciones y sanciones desde el punto de vista precautivos que nosotros tomamos en perjuicio de proveedores que conscientemente o inconscientemente afectan a los consumidores, porque estoy convencido que a ustedes les pasa también en la mayoría de las agencias de sus países. No hay manera de que nosotros podamos intervenir de forma simultánea en todos los comercios para ver si ciertamente se está haciendo un buen uso adecuado de la buena práctica en el ejercicio de la comercialización de bienes y servicios. Nosotros hemos apostado a la mediatización de las decisiones. Cuando íbamos a hacer las intervenciones por bebidas alcohólicas, nosotros cuando clausurábamos y sancionábamos 10 comercios, lo publicábamos. Y los demás, entonces, atemorizados para no recibir tal vez la misma represión que esos comercios, muchos de ellos decidieron voluntariamente desistir de la práctica dolosa. Y otros hemos seguido en constante persecución porque ayuda. Y en materia de comercio electrónico, la mediatización de las decisiones y sanciones precautivas que se apliquen por incumplimiento del proveedor, creo que tiene que ser mediatizada para que se entienda que la agencia está en disposición de sancionar y de proteger los derechos del consumidor. Y es la única manera que tenemos para hacer entender tanto a proveedores como a consumidores que nuestras agencias están fuertes, que nuestras agencias están en disposición de dar respuesta y que nuestras agencias va a hacer todo lo que legalmente esté establecido y lo que podamos crear sin afectar lo que esté escrito como norma para proteger sus derechos. A medida que el consumidor crea en nuestra institución y que el proveedor entienda que estamos en capacidad de sancionar y de perseguir, de esa manera disminuye la intención dolosa o delictiva del proveedor en contra del consumidor. Y lo tenemos comprobado estadísticamente, porque transaccionalmente es difícil que una de las partes no esté procurando ventaja en una transacción. Y el eslabón más débil de toda transacción o de todo comercio es precisamente el consumidor. Ya me están diciendo que por factor tiempo debo terminar, pero es un tema rabiosamente también apasionante. Yo quiero decirle, para terminar, que lo correcto sería comenzar repitiendo lo de ayer y lo que precedentemente hemos manifestado. Procurar iniciar, sentar las bases para que nosotros podamos, de la misma manera que se comenzó en el siglo pasado, a fraguar la idea de hacer que la protección de los derechos del consumidor era una realidad. Y cuando hablamos de consumidor, de todo tipo de consumo, no solamente de medicamentos y alimentos, que era lo que se estilaba para los años de 1968-73. Para que, de la misma manera que la idea fue diseminándose en todos los países de que el derecho al consumidor debe ser garantizado desde el punto de vista sustantivo, constitucional, y que también nos abrazamos o nos abracemos a la línea de las Naciones Unidas para la protección del derecho del consumidor y que todo lo hemos asumido de la misma forma. Yo creo que tenemos que comenzar por los países nuestros a procurar un acuerdo internacional en el que comprometa a cada uno de nuestros estados
actuar como una especie de comisión rogatoria para que cada una de nuestras agencias sea responsable cuando el proveedor esté en nuestro territorio de cumplir cabalmente con todo lo que demanda una transacción de buena fe cuando el consumidor esté fuera de nuestro territorio. Si empezamos por ahí, los países de mayor importancia comercial desde el punto de vista de la tecnología, tanto de Europa y Occidente, sencillamente en su momento, y le decía a Arnau eso en la pasada reunión de la Junta, tendrán que entender que tenemos que entrelazar al final todo tipo de transacción de manera protegida desde el punto de vista legal. Porque ahora todas las transacciones comerciales están entrelazadas, pero no todas están protegidas. Y al final, eso es lo que debemos lograr, creando las ideas para que esas bases que nosotros comencemos a fraguar, al final sea una realidad. Y para concluir, yo decía, alguien me hablaba de, ayer en una mesa, decía, bueno, el mito de que los chinos son muy inteligentes, por cierto. Decía, bueno, que los chinos inventan cosas, muchas cosas que para nosotros es novedad. Yo le decía, bueno, que son 1.400 millones de cabezas pensando. Cuando usted numéricamente va que un grupo de ellos tiene que salir bien dotado desde el punto de vista elemental, bueno, se siente la diferencia frente a estados como los nuestros. Pero nosotros tenemos la capacidad de intercambiar impresiones, de intercambiar ideas, para que de manera conjunta podamos lograr una protección a nuestros consumidores en el comercio electrónico, tanto local como transfronterizo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Alcántara, por su intervención. Querría dar ahora la palabra a la profesora Lais Bergstein, que es doctora en Derecho del Consumo por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil.